uh, es porque esta enseñanza, hermanos, se conecta con nuestra propia vida. This lesson, it connects with our own lives, of how the Lord sees us and how He accepts us in the place He gives us. We have to put ourselves in the shoes of Mephibosheth. That's how we can understand it. Si nos ponemos en los zapatos de Mephibosheth, o sandalias, debemos decir, ¿verdad? O quizás ni sandalias tenía, porque conocemos lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a leer unos versos en el segundo libro de Samuel. Vamos a capítulo 4. Let's look in the second book of Samuel, chapter 4, where we'll look at a few verses, and then we'll go to chapter 9. Here in chapter 4, let's look at verse 4. En el capítulo 4, verso 4, aquí dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado. Ahí está hablando de que los pies no le servían. De los pies dice: tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Nodriza quiere decir la que lo cuidaba, la mujer que lo cuidaba, que era un niño. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mephibosheth. It says here in verse 4, it says, and Jonathan, Saul's son, had a son that was lame of his feet, meaning he had damaged his feet and he couldn't use them. He was 5 years old when the tidings came out of Saul and Jonathan out of Jezreel. And his nurse took him up and fled. They were trying to flee, they were trying to get away, and she picked up this child. And it came to pass, it means when they were fleeing, when they were running, and all the movement of trying to go so fast and trying to flee, it says here that he fell, the child fell and became lame. He damaged his feet at 5 years old. And his name was Mephibosheth. Aquí habla la historia, hermano, ¿verdad? Que estaban huyendo, y en el momento que la mujer que lo cuidaba trató de llevárselo, se le cayó el niño. Y se cayó tan mal que se dañó los pies de este niño. Quiere decir, pues, ¿qué iba a pasar con este niño si sus pies ya no le sirven? Pues pasan los años, crece el niño, pero ¿qué va a hacer sin pies que no le sirven? Pues quedarse sin poder hacer nada. Esa es la historia, cómo empieza de Mephibosheth. That's how the story begins of Mephibosheth's life at 5 years old. What was going to happen to him at 5 years old that he had damaged his legs, his feet, and he could not walk? The Word of God says that he became lame. Lame meaning you can't use your feet as we all do. As we stand up, as we walk, as we go to work, as you go to school, as you do things, you need your feet. Because without the feet, you're limited to what you can do. ¿Verdad? Todos, gracias a Dios, tenemos bien nuestros pies. Quizás unos no tan bien, otros tenemos chueco, un dedo, dañado el pie o lastimado, pero gracias a Dios, Dios nos da la habilidad todavía de pararnos, de caminar, de trabajar, de estudiar, de ir, de venir. Pero vemos la historia, cómo empezó de Mephibosheth con los pies dañados. ¿Qué quiere decir? A lo largo de la vida, ¿qué iba a suceder, hermanos? Si nosotros estábamos sin uso de nuestros pies, ¿cómo íbamos a estar? ¿Qué es la palabra que se dice? Discapacitados. ¿Por qué? Porque hay un límite a lo que una persona puede ser sin pies, sin uso de sus pies. Hay un límite. Sí, he visto muchas personas que han podido lograr muchas cosas sin pies. Estaba viendo una historia de un joven de Inglaterra que un choque que tuvo, le tuvieron que amputar sus 2 piernas. Pero ahí no se ha dejado, tiene prótesis y entra en carreras y es un ejemplo para gente que ha tenido o tiene problemas físicas, y habla, hace muchas actividades para recaudar fondos para ayudar personas con discapacidades. Pero aún así tiene sus límites lo que puede ser aún con prótesis, porque aún las prótesis no le dejan hacer todo lo que puede haber hecho si tuviera sus pies, sus piernas. Entonces aquí la historia empieza con Mephibosheth, que empezó su vida a esa pequeña edad, ya va a ser limitado a lo que va a poder hacer.
Pero ¿qué nos habla el Señor? Nos conecta en esa historia porque nosotros también así empezamos en esta vida, una vida de pecado, una vida de necesitados, una vida de que solos no podemos salvarnos. Y necesitamos a alguien que nos hable. Por eso aquí habla de la gracia de Dios, donde nos conecta, porque vemos cómo la gracia de Dios alcanza al más necesitado. Y yo creo todos nos podemos incluir en ese grupo de los más necesitados de la gracia de Dios. Juntamente con Mefiboset, we see the grace of God reaches even the most broken person, whether it be physical, spiritual, mental, and whatever capacity it is. But God's grace reaches out to all those who are in need. That's why we can connect to the story. That's why I connect myself to the story of Mephibosheth. Not because I don't have feet or legs that work. I have feet or legs that do work, thanks to God. But the need we have of the grace of God. We're in the same position as Mephibosheth. As he needed the grace of God, I need the grace of God. We all need the grace of God. Así como Mephibosheth necesitaba la gracia de Dios, hermanos, que lo alcance, yo también, usted también necesitamos la gracia de Dios que nos alcance. Igual. Estamos en la misma posición que Mephibosheth. No somos mejor porque tenemos pies o podemos caminar. Estamos necesitados igual de la gracia de Dios. Y es por eso que yo, cuando siempre he escuchado o leído una vez más la escritura, la historia de Mephibosheth, le digo, gracias Señor. Gracias Señor, porque tu gracia me alcanzó. Y aquí estamos en el camino. No quiere decir que somos ya. No hay necesidad, no hay limitaciones. Necesitamos seguir. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor, su gracia, nos alcanzó y nos ha levantado. Y sí, vamos a seguir leyendo. Let's continue to read here. Mephibosheth there in the second book of Samuel. Let's turn to, I believe it's, let's look at chapter 9. Vamos al capítulo 9 y vamos a leer una porción aquí. Because Mephibosheth, as we see here, he was a crippled, it says, in both feet because of the accident that he had when he was a small child. He couldn't walk or care for himself. Él no podía caminar ni podía cuidar de sí mismo. What does this symbolize? As we see through the Word of God, it symbolizes human weakness and spiritual brokenness. This is what the story symbolizes for us as we see it. But yet we see here the story of Mephibosheth, how King David sought him out. Not for what he could give him, but because of grace and love. Vemos la historia así, cómo se encuentra Mephibosheth, cómo se encontraba y cómo la historia conecta con el rey David, que lo fue a buscar, mandó a buscarlo. Porque entendemos, no porque qué es lo que le podía dar, pero ¿por qué, hermanos? Por la gracia y el amor de Dios que estaba en el corazón del rey David. Because of the grace and the love that God had placed in the heart of King David. That's why he sought him out. And let's read it here, because it's really, if you haven't read it and studied it, it's a great portion of the Bible that really speaks to the heart of how the grace and the love of God reaches out to all of us. In the second book of Samuel, let's look. Vamos a empezar en el capítulo 9, verso 1, y leemos una buena porción aquí para que los que no quizás han leído esta porción lo lean, y los que no lo hemos leído en tiempo podamos repasarlo. Let's hear in verse 1. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ve cómo empieza la historia. ¿Qué quiere hacer David? Quiere ayudar a alguien por amor que tuvo por Jonatán. Y ahí va la línea, ¿verdad? La descendencia. ¿Quién queda de esa familia? Y verso 2 dice, había un siervo, verse 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Quiere decir, sí. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Pero aquí nos fijamos, no nomás dice yo hacerle misericordia. ¿Qué dice, hermanos? Haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Qué quiere decir? Que dañado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey,
He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amed, en Lodebar. Verse 5. Entonces envió el rey David y él le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amed. So we see here the story in verse 1 that David is asking, is there anybody he wanted to have mercy from the Lord on some family member, if there was anybody left, and he says, yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness. Why? Why would I want to show anybody from the house of Saul kindness? It says, for Jonathan's sake, because he had a great love for Jonathan. And out of that remembrance, out of that memory, he said, where can I show mercy? To somebody who's still left from the house of Saul. And verse 2, and it says, and there was a house of Saul, a servant, whose name was Ziba. And when they had called him unto David, the king said unto him, art thou Ziba? And he said, thy servant is he. And the king said, is there not yet any of the house of Saul, that I may show the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet. Of who were they speaking of? Of course, we know of Mephibosheth. And the king said unto him, where is he? And Ziba said unto the king, behold, he is in the house of Machir, the son of Amel, in Lodebar. Then King David sent and fetched him out of the house, and the son of Amal from the Lodebar. And verse 6 says, now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, Mephibosheth, and he answered, behold thy servant. Esta porción, hermanos, de estos versos, aquí cuando llega, en verso 5 dice que envió el rey David que lo traigan a Mephibosheth, el hijo que quedaba de Jonatán. Y verso 6, aquí empieza, y verso 7, es bien importante que lo entendamos esta porción, porque vemos, y verso 8, cómo Dios enseña en qué condición debemos de encontrarnos y cómo conectarnos con Dios. Dice en verso 6, dice, y vino Mephibosheth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. ¿Qué quiere decir? Se humilló delante del rey. Y dijo David, Mephibosheth, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué lo dijo, hermano? Porque lo vio que se había puesto de rodillas con temor. Y él lo vio y lo dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Por qué, hermanos? Por amor de Jonatán, tu padre, por su padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué increíble para este Mephibosheth, hermanos. Después de los años que estaba él en una condición que tenían que cuidar de él, que él no estaba viviendo en sus tierras de su padre, él estaba perdido sin nada. Pero aquí el rey David, por amor a Jonatán, le quiso demostrar misericordia, ¿qué? De Dios. Y dice verso 8, y él, hablando de Mephibosheth, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Qué palabras, qué expresión tan fuerte, hermanos, para que Mephibosheth pueda ver. No sé si prendieron el aire. No está prendido. Pueden checar. A ver. Gracias. A ver si no se apagó otra vez. Hermanos, qué palabras tan tremendas que él dijo. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Porque él reconociendo, yo no soy nada. ¿Yo qué tengo? Nada. Se miró su condición. ¿Cómo se postró él delante del rey? Humillado. Por eso yo cada vez que he leído esto digo,
Gracias, Señor, porque yo puedo decir lo mismo. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así es tremendo. We see here in verse 7 that Mephibosheth came to King David, where he had called him, and he had put himself on his knees before the king, bowed down to him with all humility, with all humbleness. He presented himself to the king, and when David sees this, King David saw him, he said unto him, "Fear not, for I will surely show thee kindness." It says, "For Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually." He was going to bring him out. Imagine of where he was, of having nothing, of having to somebody to care for him, and he was going to be eating in the king's table. We have to imagine the greatness of that in the time that es algo que necesitamos usar nuestra imaginación espiritual, hermanos, para ver, como dice en verso 7, que le dijo, y tú comerás siempre a mi mesa. Imagínense, hermanos, nosotros, si existiría el rey David hoy en este día, y él nos llamara a uno que no somos nada, yo digo por mí, nada soy, y él me llama y dice, yo te voy a dar una silla a mi mesa todos los días. Imagínense, nomás imagínense qué indicaba, qué significaba eso, hermano. Un honor tan grande de poder decir, tú tienes una silla en la mesa del rey todos los días, no para hoy, no para mañana, no para esta semana, pero para toda eternidad tienes una silla ahí. Es algo tremendo si lo examinamos, lo analizamos, porque esta historia, esta enseñanza, Dios la da para que nosotros nos pongamos en las sandalias de Mefiboset, mirar nuestro lugar delante de Dios, que venimos y cómo nos debemos de postrar delante de Dios, cómo venir, presentarnos delante de Dios con humillación, con reverencia, porque conocemos quién es Dios y quién somos nosotros. Así como Mefiboset le respondió, aquí está tu siervo. Reconocer su lugar, así Mefiboset reconoció su lugar delante del rey David. Cuando llegó, luego se arrodilló, se postró con humillación, con reverencia. Es algo, yo lo veo, digo, Señor Santo, gracias, Señor, gracias. I look at this and I say, thank you, Lord, because in verse 8 it says, Mephibosheth, he bowed himself and said, what is thy servant? Referring to himself, who am I? What am I that thou shouldest look upon such a dead dog as I am? Why? Because he said, he had told him in the earlier verse, thou shalt eat bread at my table continually, meaning forever. As long as you live, you'll be sitting at my table, meaning you're going to receive all the benefits. Cuando vemos eso, hermanos, nos tenemos que recordar, no nomás que iba a comer a la mesa del rey, pero viene con todos los beneficios de tener una silla en la mesa del rey. Porque cuando uno tiene una silla en la mesa del rey, vienen muchos beneficios. No nomás que voy a sentarme a comer físicamente, todo lo que cubre el beneficio de tener silla con el rey. Y así nosotros, hermanos, Dios también, la palabra de Dios nos enseña, nos habla que Dios también nos ha querido dar una silla en su mesa. Así nos habla la palabra de Dios. Y verso 9 continúa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Dice, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que el rey David aquí está haciendo con Mefiboset y con la historia de Siba, el siervo de Saúl.
hablando de todo lo que fue de Saúl y todo de su casa, lo dio al hijo de su Señor. It's tremendous what the King David called upon in chapter 9, and says, then the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto thy master's son all that pertained. Remember, who was his master? Saul. And so now he gave everything to Mephibosheth, everything that pertained to Saul and to all his house. Thou therefore and thy sons and thy servants shall till the land for him. Now Ziba was to work for Mephibosheth and all his children, and thou shalt bring it in the fruits, and thy master's son may have food to eat. It says, but Mephibosheth, thy master's son, shall eat bread always at my table. It says, now Ziba had 15 sons and 20 servants. That's how many people were living there. Add that up. Si contamos ahí cuántos vivían, cuántos eran de la casa, dice ahí que tenía 15 hijos y 20 siervos. And verse 11 goes back and says, then says Ziba unto the king, according all that thy lord the king hath commanded his servant, so shall thy servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table as one of the king's sons. And Mephibosheth had a young son whose name was Micah, and all that dwelt in the house of Ziba were servants unto Mephibosheth. So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he did eat continually at the king's table, and was lame on both his feet. Dice ahí verso 11, y respondió Ziba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi siervo, el rey de su siervo, así lo hará tu siervo. Mephibosheth, dijo el rey, comerá a mi mesa. ¿Cómo, hermanos? No como un siervo, pero como uno de los hijos del rey. Así vemos nosotros también ahora. ¿Por qué nosotros podemos decir gracias, Señor? Porque Dios nos ha hecho sus hijos, sus hijas. Gracias. Nosotros decimos, aquí estamos siervos, Señor, aquí está tu siervo. Pero ¿cómo nos quiere mirar Dios? Como sus hijos, como sus hijas. ¿Cómo nos quiere tratar? ¿Cómo quiere hablarnos? ¿Qué relación quiere con nosotros? No nomás como un siervo o una sierva, pero como un hijo. Y aquí vemos, así dijo el rey David a Mephibosheth, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Dice, y tenía Mephibosheth un hijo pequeño que se llamaba Mica, y toda la familia de la casa de Ziba eran siervos de Mephibosheth. Y dice, y moraba Mephibosheth, ahora moraba en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ahora hasta moraba en Jerusalén. Como Dios, así cuando la palabra de Dios nos enseña que si los hijos de Dios, nos humillamos delante de Dios, ¿qué hace el Señor? Nos ensalza, dice la palabra de Dios, y nos pone en un lugar especial que tiene preparado para sus hijos y sus hijas, si nos humillamos. Y así hizo el rey David. Llegó Mephibosheth y se humilló delante del rey. Pero ¿qué hizo el rey? Dijo, no te preocupes, no tengas temor, no tengas miedo. Quiero hacer bien contigo. También así aprendemos, hermanos, de presentarnos a Dios. ¿Cómo? Con humillación. Porque conocemos quién somos nosotros, quién es Dios en nuestra vida. We continue to understand here that we read here in chapter 9, how it says that David says, is there anyone left of the house of Saul that I may show kindness for Jonathan's sake? And we see here this lesson, what does it teach us? That God's grace seeks us even in our weakness. So we can all connect to Mephibosheth, unable to save ourselves, as we all know. But what happens? Yet God comes and lifts us up. Así yo así me conecto con esta escritura, esta enseñanza de Mephibosheth, porque aún donde estamos en nuestra condición, hermanos, de debilidad, de tristeza, de dolor, de enfermedad,
el Señor, la gracia de Dios, ahí nos encuentra, ahí nos busca, ahí nos levanta. Por eso yo digo, gracias Señor por tus enseñanzas, porque puedo decir, aquí está otro siervo. No tengo la capacidad, ni un hombre tiene la capacidad de salvarse a sí mismo, pero Dios aún nos ve en nuestra condición y nos ensalza, nos levanta, por su amor, por su gracia. Por eso, siempre cuando he escuchado esto, digo, Señor, sigue eso en mí, que yo pueda seguir en humillación, sabiendo que yo no me puedo salvar yo mismo, necesito la gracia de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por su gracia soy salvo. Es necesario la gracia de Dios, hermano. Nadie se puede salvar mismo, nadie. Nadie tiene el poder, no importa la sabiduría, el estudio, el entendimiento, si es rica la persona, si es de mucho poder, de mucha autoridad, no se puede salvar a sí mismo. No importa quién sea, ni la persona que tiene más, ni la persona que tiene menos. Todos ocupamos de la gracia de Dios. We all have need of the grace of God. Why? Because it's in the power of the covenant, the faithfulness, que está en el poder del pacto que Dios ha hecho, el Señor Jesucristo ha hecho con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia. Eso es lo que nos ayuda. Vamos a dar vuelta primero de Samuel. Let's turn to the first book of Samuel. Let's go back a few pages and let's look in chapter 20. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 20. Leer aquí unos versos. Y vamos a leer en más unos versos aquí. Let's look in about the covenant, the faithfulness of the Lord. We're here in first book of Samuel chapter 20, and we're going to read just a few verses. But David remembered his covenant with Jonathan. Even after Jonathan's death, David honored that promise, and he restored Mephibosheth's land and gave him a permanent seat at the king's table. And we read it here, chapter 20, verse 14, capítulo 20, verso 14, hermanos. Dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia del Señor para que no muera. Y no me apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y verso 16 dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requéralo el Señor de la mano de los enemigos de David. Y verso 17 dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ahí está el pacto que hicieron entre David y Jonatán, que David cumplió. And we read it, and it says in verse 14, talking about the commitment that King David made with Jonathan, that he kept the commitment. In verse 14 it says, and thou shalt not only while yet I live show me the kindness of the Lord, that I die not, but also thou shalt not cut off my kindness from my house forever, or not when the Lord had cut off the enemies of David, every one of them from the face of the earth. So Jonathan made a covenant, a pact with the house of David, saying, let the Lord even require it at the hand of David's enemies. And Jonathan caused David to swear again because he loved him, for he loved him as he loved his own soul, as his own soul. Vemos aquí, ¿qué hizo aquí Jonatán? Le hizo, no nomás te haces este trato conmigo, y mientras que yo esté vivo, pero aunque yo no esté vivo, pero mantén este pacto con mi casa, con mi descendencia. Eso es lo que vemos, la historia. El rey David mantuvo ese pacto. King David kept his promise of what he had promised to Jonathan. That's why we read in the second, we had just read second book of Samuel 9:7, fear not, for I will surely show thee kindness. Así como leímos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 7, dice, no tengas temor. Le dijo el rey David a Mephibosheth,
por causa de tu padre. Por esa causa, no tengas temor. Yo te voy a demostrar misericordia de Dios. God keeps his promises. As we see here, King David kept his promises. Just as he remembered the covenant he had made with Jonathan, we see in the Bible, and it teaches us, and we understand it, and we believe it, that God remembers the covenant he's made of mercy through our Lord Jesus Christ. Nosotros, así como vemos que el rey David mantuvo esa promesa, ese pacto que hizo con Jonatán, así como leímos aquí en verso 16, así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Así vemos que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, por medio del Señor Jesucristo, ha hecho también un pacto con sus hijos, de tener misericordia, de tener amor, de tener gracia, de mostrar la gracia de Dios sobre su pueblo, sus hijos. Vemos cómo se conecta, cómo vemos en la historia del rey David con Mefiboset, cómo trabaja Dios con sus hijos hasta este día, que aquí estamos nosotros. No ha terminado la gracia de Dios. So we know God keeps his promises. Nosotros entendemos y creemos, hermanos, que Dios es fiel a sus promesas. Es fiel. Y ya el Señor ha dicho que Él tiene un plan para sus hijos. Así como leímos el día jueves, es un plan bueno. Un plan de paz, de su palabra. Y el Señor es fiel a su promesa. Y lo podemos ver en nuestra vida porque aquí seguimos de pie en el camino del Señor después de cuántos años. Gracias a Dios. El Señor ha sido misericordioso. Un día me preguntó el hermano Fabián, dice, hermano, ¿cómo es posible que tienen tantos años en esta misma iglesia? Le dije, la misericordia de Dios, que nos ha sostenido, que nos ha guardado, nos ha perdonado, nos ha tenido amor, nos ha tenido misericordia. Pues por eso seguimos en pie en esto mismo que Dios nos ha llamado a esto. Porque muchos de los que nunca han experimentado esto, hermano, no entienden cómo puedes estar en la iglesia tantos años, cómo sigues en lo mismo, cómo nunca te has ido a otro, has experimentado, has conocido. No es como que, hermano, estamos encerrados en una cueva y nunca hemos conocido nada. No. Pero ¿cómo? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios aquí estamos sostenidos todavía, hermanos. En este tiempo, después de cuántos años, todos sabemos cuántos años tenemos que Dios nos ha tenido misericordia, que nos ha levantado, que nos ha puesto como sus hijos, como sus hijas. Y en qué condición Dios encontró a cada uno. Dios conoce y cada uno conoce. Y por eso le dije al hermano Fabián, ese es el plan, hermano, que Dios tiene. Este plan es el mismo plan que Dios tiene para ti en tu vida. Pero, hermanos, no es fácil para que Él entienda o muchos entiendan. No es fácil. Que Dios tiene un plan, que Dios ha hecho un pacto. Porque ¿cómo es posible? Dios bendiga a nuestro hermano Fabián, que yo veo que él quiere aprender, él quiere servir, él tiene deseo, él siente algo en su corazón. Él no entiende todo lo que quizás usted y yo entendemos todavía. Todavía Dios no le ha dado todo ese entendimiento, pero tiene un deseo en su corazón de lograr entender lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y yo oro por el hermano, que Dios así le ayude y él pueda mantenerse en este camino para el resto de su vida o hasta que el Señor venga. Porque no cualquiera, hermanos, no cualquiera. Pero aún él mismo me hizo esa pregunta, ¿cómo pueden estar tantos años en esto mismo? Pero vemos, porque Dios es fiel a sus promesas. Así dicho el Señor que iba a hacer con su iglesia, con sus hijos, y lo está cumpliendo. El Señor tiene misericordia. Por medio de su gracia, aquí estamos. Un plan de restaurar, un plan de adopción, es lo que el Señor ha demostrado en nuestra vida. Y lo vemos aquí en la vida de Mefiboset. As we continue to understand, we see a plan here that the Lord had using King David to a plan of restoration
and a plan of adoption. Why? Because we see what did King David said to him, to Mephibosheth, to those that were in the house of Ziba, restore his lands, restore his home, give him the lands that were his father's. Everything goes back to Mephibosheth. He restored him to as the time when his father Jonathan was alive. He restored all the benefits he should have. And not only did he restore him, but when we saw him say that he would be at his table always, but not as a servant, as one of his own sons, the king's sons. So not only did he restore Mephibosheth, as we see in the Word of God, but he adopted him. ¿Verdad, hermano? No solamente lo restauró, porque cuando leímos aquí en el segundo libro de Samuel capítulo 9, vemos que le dice que el rey David, que le den sus tierras, que le den todo lo que era de su padre, se lo restauren a Mephibosheth. Y sí, ahora iba a ser, y sus hijos, los siervos de Mephibosheth, como eran del padre de Mephibosheth. Lo restauró todo lo que era de su padre. Pero no solo eso, pero ahora también lo tomó como hijo en adopción. Por eso cuando dice la palabra de Dios que iba a estar a su mesa, ¿cómo, hermanos? Como un hijo del rey. Qué tremendo, hermanos. Por eso esto nos tiene que hablar directamente a nuestro corazón, a nuestra mente. Ahora nosotros ponernos en ese lugar de Mephibosheth. Así nos encontró el Señor, así como Mephibosheth, allá arrumbado, había perdido todo, aún su capacidad de caminar, de cuidarse de sí mismo, nada tenía. Pero así el Señor usó el rey David para demostrar misericordia a Mephibosheth por ese pacto que había hecho con su padre. Hermanos, esta historia tiene que conectar directamente con nosotros. Por eso el Señor lo permite, que nosotros podamos tener su palabra y leerla y entenderla, para nosotros también estar agradecidos con el Señor. Enseña el poder de Dios, la promesa de Dios, cómo son fieles, que podamos leer y decir, pues esa es una historia en la Biblia de Mephibosheth, pero yo no soy Mephibosheth. No, pero el Señor está diciendo que también así nos ve sus hijos, nos ve a nosotros como sus hijos, sus hijas. Así, en nuestras peores condiciones, ahí el Señor nos levanta, nos restaura y nos ha adoptado como sus hijos. Porque nosotros entendemos que dice la palabra de Dios, que antes su pueblo era ¿quién? Nuestros hermanos judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero ahora, por medio de su gracia, ¿qué dice? Ahora nosotros, la iglesia, también formamos parte del mismo pueblo. Gloria a Dios. Ahora no nomás nos ha restaurado el Señor, pero también nos ha adoptado como hijos y como hijas. Donde antes no teníamos lugar, hermanos. Donde antes estábamos lejos de la casa del rey. Así como habla en la historia de Mephibosheth, que ahora ya no vive y no iba a estar. Ahora dice, ahora en Jerusalén. ¿Por qué? Porque iba a estar en su mesa diario. Ahora lo trajo de donde estaba y lo puso aquí. Aquí en su casa, aquí es tu lugar. Gloria a Dios, hermanos. Es una historia, una enseñanza que demuestra lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Yo lo digo por mí, pero cada uno lo podemos decir. Gracias, Señor, esto ha hecho Dios en mi vida. La historia de Mephibosheth, que se mira como una historia, una enseñanza tan sencilla, pero tiene mucho poder. As we remember what we read in these few verses that we read this morning, we see the story of Mephibosheth. The story of the Word of God says that he was living in Lodabar. And what was the meaning of that word Lodabar? The Word of God says the meaning is no pasture, meaning it was a barren, forgotten place. And King David called him out of that desolation, out of that place, that forgotten place, and brought him where? To Jerusalem, to the royal table. Nos recordamos aquí que leemos que dice que estaba viviendo Mephibosheth, ¿dónde? En Lodebar, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es el significado? Si busca ahí, ¿qué es el significado de este nombre, Lodebar? Quiere decir un lugar que no tenía nada, una tierra seca, una tierra sin nada, así como si usted va a un cerro y no hay nada más que hierbas, pura tierra, no hay nada, no hay fruto, no hay vida, no hay nada allí.
Dice, así se llamaba Lodebar. Dice, allí, de ese lugar olvidado, donde nadie quería estar, ahí es donde David trajo a Mefiboset a Jerusalén y a la mesa del rey. Por eso nos podemos conectar con Mefiboset, con su vida. Porque muchas veces podemos entender que Dios también espiritualmente ha buscado a muchos, ha traído muchos que están en ese lugar desolado, sin vida, sin esperanza en su vida espirituales, y Dios ahí nos ha sacado, nos ha dado vida, y no nomás cualquier vida, pero como hemos entendido, vida en abundancia en la casa, en la mesa del rey. Es lo que Dios ha hecho. Me recuerdo una vez que mi papá me dijo, cuando yo estaba joven, chamaco, como 14, 17 años, por esa edad, me recuerdo que me dijo, nunca te olvides de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nunca te olvides de cómo Dios nos ha ayudado. Nunca te olvides que el Señor nos ha encontrado en nuestras peores condiciones, en nuestros peores momentos. Y ahí, aún así, en esa condición, Dios te ha sacado, te ha levantado. Y me dijo, así Dios, en un tiempo en mi vida, así yo estaba tirado allá en un barranco, sucio, no servía para nada. Y ahí Dios me encontró, Dios me rescató. Y nunca he olvidado de esas palabras de mi papá que me dijo, ahí, en esa condición, sucio, lleno de pecado, Dios me amó, Dios me levantó, Dios me restauró y me hizo su hijo. Y me dijo, nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque unas veces, hermanos, como la vida es, se nos olvida de la gran misericordia que Dios ha tenido con uno. Se nos olvida porque tenemos luchas o pruebas o necesidades o enfermedades o cosas que suceden en la vida diaria de cualquiera. Se nos olvida de la gran misericordia. Y yo por eso cada vez que me acuerdo o leo esta porción, me hace otra vez volver a decir gracias, gracias, gracias Señor por tu gran amor, tu gran misericordia, por la gracia de Dios. Dice la palabra que somos salvos. We see here that the Word of God talks to us and tells us of the spiritual barrenness, as we see what the name of the place that King David brought out Mephibosheth of Lodabar, meaning no pasture, meaning barren land, a forgotten place. So King David called him out of that desolation and brought him where? Not just to any place, but he brought him into Jerusalem, into the royal house, into the royal table. Can you imagine how he would be? Because we could put ourselves in his place today and say, look what the Lord has done. Look what the Lord, where he called me from, where he has placed me. Porque podemos decir nosotros hoy también, hermanos, de dónde el Señor nos ha sacado y dónde estamos hoy en día, en la casa del Señor. Gloria a Dios. Aquí estamos en esta mañana en la casa de Dios. No estamos perdidos como antes en un tiempo, sin ayuda, sin esperanza. No, ahora estamos en la casa de Dios, ahora comiendo de la mesa del Rey. Ese es el lugar que Dios nos ha traído, hermanos, porque tenemos su maravillosa palabra hoy en día, algo que antes no teníamos. Estamos perdidos, tirados, desamparados, sin esperanza, pero Dios ahí nos encontró. So God calls us out of spiritual barrenness and into his presence. That's why on this day, I thank the Lord once again that we're able to be here. Because through our Lord Jesus Christ, we've been adopted into the family of God. And today we get to eat at the King's table as we are here. With this marvelous word of God that we have, we're able to feed our souls, feed our spirits through the word of God, through his Holy Spirit. We get to have this enter into our hearts, into our lives, unlike before when we had no hope.
in the Lord, we were lost, we were barren, our spirit was empty. But today we have, through the grace of God, we're part of the family of Christ through our Lord. Donde antes, hermanos, estábamos olvidados, ahora somos parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos ha restaurado, nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos. Dice la palabra de Dios que nos ha santificado. Dice la palabra de Dios a sus hijos. The Word of God tells us that His children, He has sanctified us through His grace, through His mercy. That we're no longer with no name. Now today we have a Father in heaven. We have our God. We're not just nobody. We're children of God. As we see here, the humbleness, the humility helped Mephibosheth when he came to the Lord. In the second book of Samuel, si vemos una vez más, segunda libro de Samuel, la humillación de Mephibosheth, como cuando se postró delante del rey David, capítulo 9, verso 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Se humilló delante del rey David y le siguió. Y verso 8, tremendo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? What does he say? He bowed himself unto the king. It says, and what is it thy servant? Who am I? He says, in other words, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am. He humbled himself to the lowest before the king with humility from the heart. And as we understand through the Word of God, true humility, if we demonstrate true humility to our God, it opens doors to His grace when we truly humble ourselves. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, cuando nosotros de corazón sincero nos humillamos, ¿qué hace? Abre puertas para que entremos por medio de la gracia de Dios. Cuando nos humillamos, pero sinceramente, porque hay muchos que se demuestran como que son humildes, pero la realidad es que no son humildes de corazón. Entonces eso, hermano, no va a alcanzar para nosotros poder, no nos va a servir para alcanzar la gracia de Dios si no somos sinceros de corazón. Si no lo somos, no vamos a llegar a lograr tener la gracia de Dios. Tiene que ser con un corazón sinceramente humilde delante de Dios, así como Mephibosheth. Por eso cuando dice aquí, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué decía? Yo no tengo esperanza, yo no soy nada, no tengo nada que hacer, que ofrecer, nada. ¿Cómo te vas a fijar en mí? ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? Y así es una enseñanza de cómo debemos de nosotros ponernos delante de Dios. De esa forma, una reverencia. Quizás me acuerdo que el hermano Singer decía que había muchos en su tiempo que no le gustaban eso de humillación, ni el canto que Dios le dio, dame Dios mío humillación, porque no, tanto así, porque se sentían muy propios. ¿Cómo me voy a humillar? No, si somos alguien. Siempre ha visto ese problema entre la batalla, entre la lucha, entre la humillación y la soberbia. Siempre. Entre el Espíritu de Dios y la carne. Siempre hay esa lucha. Pero hermanos, el lado que tiene que ganar es el lado de Dios, el lado de la humillación que está en nosotros. Tenemos que siempre. ¿Por qué? Porque es una arma, es algo que Dios nos da de poder humillarnos. Y si nos humillamos, podemos alcanzar su gracia. Si nos humillamos de corazón. Así vemos el Mephibosheth. Así alcanzó la gracia de Dios por medio del rey David. ¿Por qué? Por memoria de su padre, del pacto que hizo con David. ¿Quién lo alcanzó? Mephibosheth.
por medio de su Padre. Nosotros también, hermanos, por medio de nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, también hemos alcanzado la gracia de Dios. Por Él, no por nosotros. Así como Mefibosé, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo que ofrecer? Yo digo lo mismo. ¿Quién soy yo, Señor? Que yo no tengo nada que ofrecer, nada bueno. Pero por medio de nuestro Dios, su amor infinito, su misericordia, mandó su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda venir a esta tierra y demostrar y poner el ejemplo. Y Él en humillación dar su vida en la cruz por mis pecados. Y ahora por esa razón, por nuestro Señor Jesucristo, alcanzamos la gracia de Dios. No por mí, no por nada que yo puedo hacer. Hermanos, no importa si yo todos los días me pongo a orar, si yo todos los días estoy hincado, si yo todos los días estoy ahí, oh Señor, no importa cuánto. Hermanos, tiene que ser por Dios. La salvación viene por medio de la gracia de nuestro Dios. No, nunca nada, aunque yo todo hago. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aunque hago esto, aunque otro, dice la palabra de Dios, siervo inútil. No importa, nunca podemos pagar el precio, hermanos. Nunca podemos alcanzar a repagar a nuestro Señor Cristo lo que ha hecho por nosotros, nunca. Pero ¿qué tenemos que hacer? Todos los días, con la ayuda de Dios, buscar cómo podemos caminar con el Señor por amor. Por amor a su misericordia, por amor a su perdón, por amor, por la gracia que ha tenido con nosotros. Todos los días, Señor, tengo que buscar cómo, porque yo no merezco. Yo no merezco. ¿Qué es el significado de gracia, hermano? ¿Quién se recuerda qué significa la gracia? Recibir algo que no merecemos. Cuando por su gracia somos salvos, Dios nos está dando algo que yo no merezco. Y nunca lo puedo comprar porque no está en venta. Es algo que solo Dios puede dar. Y así es algo que siempre tenemos que recordar. Yo siempre me trato de hacer memoria de eso. I always try to remember what the word, the grace of God means, is we receive something that we don't deserve. We're receiving a gift from God that we don't deserve through His grace. The salvation that God offers us. Something that we can never deserve, we can never buy, we can never work hard enough to obtain it, we can never do enough praying, enough fasting, enough reading, enough of doing good things to the Lord to fully pay for the price that our Lord Jesus Christ paid on the cross for us. We can never do it, but that shouldn't stop us from trying. ¿Verdad? Nunca vamos a poder alcanzar repagar esa deuda, hermano, pero nunca nos debe de detenernos, tratar cada día de servir al Señor lo más mejor que podemos con todo nuestro corazón. Porque va a haber personas que digan, pues si nunca podemos repagar, entonces ¿para qué tanto hacemos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué hacemos? Si no podemos, no, hermano, nunca lo vamos a poder repagar, pero no debemos detenernos de tratar con nuestra vida. Es como algo que he mencionado muchas veces del rabino, que una vez que yo estaba viendo lo que hacía, sus ritos y todo, y le pregunté, rabino, ese es un de los más de 700 que tienes que hacer al Señor, y dice, no, esto es extra. yo ni sabía que había extra. Después de más de 700 preceptos, yo dije, pues ya, ¿cuándo cumplen los 700? Pero dice, esto es extra, no tengo que hacerlo. Y le pregunté, entonces, ¿por qué lo haces, rabino? Dice, por si acaso. Dice, si por si acaso el Señor llega, Dios llega y me dice, y yo digo, hice todo. Dice, pero ¿por qué no hiciste esto? Entonces yo puedo decir, por si acaso lo estoy haciendo. Porque uno entiende, hermano, nunca podemos ser suficiente para repagar a Dios por lo que ha hecho por nosotros, pero no nos debemos detener en tratar de hacerlo. We know we can never repay the Lord, our Lord Jesus Christ, for what He has done for us, the great sacrifice, but it shouldn't stop us or hinder us from trying to do the best we can, walking with the Lord with all our heart every single day. It shouldn't stop us. We should look to seek the Lord every day, the best I can, the best in my heart. It doesn't mean perfection. That's not what the Lord is after, because He knows none of us are perfect. He's looking for the best. What's the best I can do? Is if you go to school, you take a test and you studied hard and you did all what you could, and you still didn't get an A, you got a B or a C, it's okay, because you know, as long as you know in your heart and your mind you did the best, you did good.
But if you went in and you took a test and you failed it, but you didn't study, you didn't practice, you didn't read, you didn't do nothing, you can't be proud of yourself and say, oh, I did the best, because you didn't. You didn't do the best. You could have done more. You could have studied more. You could have read more. You could have tried harder, but you didn't. And so you got that bad grade. What does the Lord do with us? He also knows that we're not perfect. But what does He expect? What does He demand of us? That we do our best. He's not expecting perfection, but He's expecting the best that we can do from our heart. That's what the Lord wants. Through the love of the Lord, He wants us to do our best, to seek Him every day, to serve Him every day, even though we know we can't repay Him for His great sacrifice. But that shouldn't stop us from doing our best. ¿Verdad, hermanos? Cuando uno está en la escuela y unas veces uno se siente mal, yo estudié, practiqué, leí, escuché, hice todo, pero todos no saqué la mejor marca en mi examen. Salió menos. En vez de 10 saqué 7. Pero si uno trató, hermanos, entonces uno dice, pero estoy contento con la marca que saqué porque hice lo mejor, estudié, me esforcé, hice todo lo que pude y sacar buena. No saqué el 10 que quisiera haber sacado, pero tomo sé que hice lo mejor que pude. Entonces ese no es que uno falló, salió bien, no ganó 10, pero ganó 7. Pero imagínense, hermanos, ¿cómo vamos a decir si viene el examen, no estudié, no hice nada, no me preparé, no hice caso al maestro, al profesor, nomás llegué y hice y salió mal? Entonces no puede uno decir, pues hice lo mejor que pude. Pues no es verdad. Porque hay muchos que así quieren decir. Cuando salen los grados mal, las marcas mal, pues hice lo mejor, pero uno sabe adentro, no era verdad. Así, con Dios, así es lo mismo, hermanos. Dios no está esperando perfección, porque no podemos ser perfectos, pero ¿qué Dios demanda de nosotros? Lo mejor de nuestro corazón, servir al Señor. Lo mejor. Quizás vamos a tener fallas y defectos y errores en nuestro caminar con el Señor, lo vamos a tener, pero el Señor va a mirar en nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que Dios examina el corazón y Él va a ver que tenemos en nuestro corazón todo el corazón para servirle, y tratamos y queremos, pero también vamos a tener fallas, pero Dios va a decir, está bien, porque puedo ver en su corazón que me quiere servir con todo el corazón, está sirviéndome con todo el corazón. Así aprendemos de ponernos delante de Dios y darle gracias a Dios por su gracia, que no merecemos, pero Dios aún así ha tenido misericordia, ha tenido por su gracia. Aquí estamos de pie. So God's grace always finds us where we are, whatever condition it may be. The low end to the high end, God sees our needs. And what do we have here? The Word of God, what does it teach us? That His covenant of love restores us to be His children. So the Lord invites us every day, today, to sit at His table. Not only for today, not only for tomorrow, not only for this week or this month, but forever, in all eternity. That's what God invites us. Vemos por la gracia de Dios, Dios nos encuentra en situaciones difíciles en nuestra vida, nos ha encontrado, nos ha restaurado, nos ha santificado por medio del pacto que el Señor ha hecho. El medio del pacto es un pacto de amor. ¿Qué ha hecho ese pacto de amor que Dios ha tenido con sus hijos, su pueblo, su iglesia? Nos ha restaurado. Ahora no somos nomás nadie, somos hijos de Dios y hijas de Dios. Y ahora el Señor, desde que nos encontró y nos santificó y nos hizo sus hijos y hijas, ahora nos ha invitado que siempre, todos los días, no nomás este día, no nomás esta semana, estemos sentados en la mesa de nuestro Rey, nuestro Dios. Pero dice la palabra de Dios, para toda la eternidad. Es lo que nos invita el Señor, por medio de su gracia, la eternidad. Quiero leer aquí en el libro de Efesios, capítulo 2. And we look in the book of Ephesians, chapter 2. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 2.
verso 1. In chapter 2, verse 1, we'll read, go forward. Dice, verso 1, y él os dio vida a vosotros, refiriendo a nuestro Dios, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí verso 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo, hermanos? ¿Qué dice? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. De ahí es donde vinimos. Y ahí un día vamos a regresar. Y dice, para mostrar, verso 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. What does the word of God say? Verse 4 through verse 6, tremendous. But God, who is rich in mercy, if we remember the story as we read of King David, he wanted to have and demonstrate the mercy of the Lord on Mephibosheth. And here the Lord says, but God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, meaning of a time past, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Praise the Lord. Gloria a Dios, hermanos. Todo lo que Dios ha hecho. Por eso me recuerdo ese canto, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho. Podemos, hermanos, mirar en nuestra vida todos los días, hacer memoria. Mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Mira donde yo estaba antes. Mira cómo Dios obró en mi vida. Qué gran milagro, qué gran misericordia. Yo siendo nada, nadie. Dios nos quiere regresar, hermano, a donde empezamos. Dios quiere que regresemos a su casa, a la casa que Él preparó para sus hijos, para nosotros, todo el pueblo gentil, ahora juntamente con el pueblo judío. Ahora nosotros, el pueblo gentil, también tenemos un lugar en la mesa de nuestro Dios, del Rey. Por medio de su gracia, dice su palabra, sois salvos. We're saved through the grace of God, says the word of God.
Because in another time we were full of sin, the Word of God says. Full of sin, lost, without hope. But He loved us. The Word of God says, even in that condition, God has had love for us. Aún en un tiempo que estamos perdidos, llenos de pecado, sin una esperanza, pero aún así, Dios nos amó. Dios nos amó, ¿no? ¿Quién, hermano? ¿Quién humano es difícil que encuentre una persona tirado en la calle, sin nada, lleno de pecado, lleno de males, y demostrarle amor? Muy difícil, muy difícil. Casi imposible. Pero Dios lo ha hecho con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que no solo nos restauró y nos santificó y nos adoptó. Y aquí estamos en este día para poder honrar y glorificar a nuestro Dios y darle gracias una vez más que otro domingo el Señor permitió que podamos llegar a su casa. Entre lucha, prueba, tristeza, dolor, enfermedad, mucha necesidad. ¿Cuánto vamos a contar? ¿Cuánta necesidad tenemos, hermanos? Podemos estar aquí todo el día para hablar de cuánta necesidad tenemos en nuestra vida. Yo si me dan una hoja, la voy a llenar. Voy a necesitar toda una libreta para llenar cuánta necesidad tengo de Dios en mi vida. Porque tengo mucha necesidad. Pero el Señor nos ha sostenido hasta este día. Y aquí estamos. Y le pedimos al Señor que nos siga ayudando. Cada día que podamos buscar más de Dios. Hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Aquí quiero terminar ya dándole gracias a Dios, que Dios es bueno, misericordioso, y podemos llegar una vez más y Dios nos da alimento espiritual en este día una vez más para nuestro corazón, para poder salir de aquí y saber salir con una esperanza, con nuestra mente dispuesta a recibir y decir: Señor, ¿cuánto más tienes para mí? Yo quiero recibirlo. No nomás estarse